¿Por qué los gringos querían deshacerse de Batista? Había un problema que no era político, era un problema de lucas entre ciertas mafias y ciertos sindicatos del Partido Demócrata y el Batista con respecto a cómo se movían las cosas en los casinos en Cuba. ¿Y solamente por eso decidieron apoyar a un grupo de locos que les salió mucho peor? Es que los otros güeyes no decían que eran comunistas tampoco. Están los videos del Che Guevara y el Fidel Castro diciendo "We just want democracy. We are not communist. We are not Marxist. We want democracy and social justice". Están los videos, weón, búscalo. We are not communist. We are not socialist. We just want democracy and social justice. Los buenos les creyeron. Te voy a contar una cosa. Cuando Fidel Castro y el Che Guevara terminaron de tomarse el poder en Cuba y derrotaron a Batista, la gente, los de izquierda suelen decir, lo primero que hicieron fue expropiarlos. No, lo primero que hicieron fue ir a Estados Unidos, de paseo. Y anduvieron en Nueva York, anduvieron en Washington y se entrevistaron con los mismos diputados, o sea, representantes y senadores demócratas que le habían mandado la plata y se dieron la mano todo y ¡ay, sí, qué bueno, sí! La democracia por fin y ya van a haber elecciones y se saludaban y se abrazaban y están esos videos también. Y después cuando volvieron a Cuba, habían conversado con la Unión Soviética y dijeron, no, nosotros somos ahora un país comunista y los trabajadores y la weá y el proletariado. Pero antes se dieron un tour por Estados Unidos hablando de la democracia y la libertad y la justicia social y la libre empresa que está atentada por los mafiosos, del Batista y de la corrupción de la dictadura. Nosotros queremos la democracia de partidos políticos, representativa, como los padres fundadores de Estados Unidos. Esos eran los discursos que daban Guevara y Fidel en Estados Unidos, después de tomarse el poder todavía. Decían, como Thomas Jefferson, como Benjamin Franklin, la democracia y la libertad de los pueblos, gobierno representativo. Así fue. Habían rumores de que eran comunistas, porque si ellos decían, we are not communist, es porque ya... Porque alguien estaba diciendo que sí eran. Claro, más de alguien tiene que haberse dado cuenta. Pero ellos decían, we are not communist. ¿Tú cachai cuánta distancia hay entre Estados Unidos y Cuba? Pero es nada. Deben ser menos de 400 kilómetros. Yo diría que menos de 300 kilómetros. La CIA después hizo 13 intentos de asesinar a Fidel Castro. 13 intentos de asesinar a Fidel Castro. Del 59 hasta el 80 y algo. 13 intentos de asesinato. 13 planes, que envenenarlo, que le metieron explosivos en un habano para que explotara la cara del hueón cuando prendiera su habano. Y no lo consiguieron. Que lo que pasa es que la CIA no está a la altura de los Estados Unidos. La CIA es un sistema de inteligencia penca en comparación con todo lo demás que tienen los gringos. Si los gringos son una superpotencia cabrona y su servicio de inteligencia vale hongo. Es muy malo. Nunca me imaginé que alguien me diría que el servicio de inteligencia de la primera potencia del mundo es una cagada. No me lo imaginaba. Pero claro que sí. A ver, comparándolo con el servicio de inteligencia de la Unión Soviética se tiraba a los gringos. Sí, si fuera, si la Guerra Fría habría sido solo, KGB versus CIA, gana la KGB al día siguiente. Y somos todos comunistas. Por suerte habían más factores. La carrera espacial, el atado de dictadura en Hispanoamérica, la guerra de Vietnam, no sé qué, todas esas cosas fueron factores distintos. ¿Y quién perdió la Guerra Fría? No la perdió la Unión Soviética. Eso es mentira. No perdió la Unión Soviética la Guerra Fría. Te voy a decir por qué. Porque el que perdió la Guerra Fría fue Gorbachev. Gorbachev tomó decisiones que no era necesario que tomara, no eran obligatorias, no estaba atado de mano, y tomó decisiones que llevaron a la caída de la Unión Soviética, que podría no haber caído, así como todavía existe la China comunista. Entonces Gorbachev fue un imbécil nomás. Yo tampoco creería que fue un imbécil. Yo creo que Gorbachev no creía en la Unión Soviética. Yo creo que era un ruso del Partido Comunista que había perdido la fe, un apóstata. Pero debió ser un Deng Xiaoping, para hacerlo bien. Es que Deng Xiaoping no estaba desmoralizado, po. Es súper distinto. Está mezclando ahí peras con manzanas. Deng Xiaoping murió comunista, creyendo con fe ciega en el comunismo de Marx, en el fin de la historia, el fin de la lucha de clases y la revolución final y el nuevo hombre. Deng Xiaoping murió creyendo en eso. Gorbachev era, yo creo, y según lo que él hablaba ya en los 90, parece que tengo razón, Gorbachev era un ruso que había sido comunista toda su vida y ya no creía en el comunismo. Por eso hizo lo que hizo. Entonces es distinto. Gorbachev no podría haber hecho lo que hizo Deng Xiaoping porque Gorbachev no tenía la misma fe que Deng Xiaoping. Deng Xiaoping acomodó el comunismo para que siga funcionando porque creía en el comunismo. Gorbachev trató de salir del comunismo y terminó cayendo en la Unión Soviética. Gorbachev tomó pésimas decisiones que llevaron a la caída de la Unión Soviética. Aún así Estados Unidos perdió la Guerra Fría. ¿Sabes por qué? Porque los dispositivos creados por la KGB para el proceso de desmoralización de la población norteamericana ya están en marcha todavía. La KGB infiltró sus células y su organización en la Universidad de Estados Unidos en todos lados, y ahora en Estados Unidos, y esto también se ha traducido a todas las demás partes del mundo que están influenciados por la cultura de Estados Unidos, pero ahora en Estados Unidos, si tú, eres un gringo común y corriente, un norteamericano,
Ponía una bandera de Estados Unidos fuera de tu casa. Una bandera de Estados Unidos. No una bandera confederada. No. Una bandera, la bandera oficial de tu país. ¿Sabes lo que piensan todos tus vecinos? Que eres de la extremísima derecha, que eres racista de extrema derecha y medio nazi. Es la bandera del país de ellos, weón. ¿Cómo se llama el compadre ruso? Yuri Bezmenov, él es de la KGB, él explica por qué los gringos están todos cagados ahora con su ideología y cómo fue la KGB la que los metió. Ahora, es interesante porque esas ideologías que metió la KGB, lo que la KGB no sabía, hablamos de grupos radicales y de financiamiento, ¿cierto? Había un grupo radical en los Estados Unidos que se llamaba la Escuela de Frankfurt. Eran unos judíos que habían escapado de la Alemania nazi, eran de Austria, eran unos judíos austriacos que habían escapado de la Alemania nazi y se habían ido a vivir a Estados Unidos y eran marxistas y se habían desencantado con el comunismo real y se habían metido en el rollo este de Freud y no sé qué, y empezaron a explorar esos avatares, ¿no es cierto? Estas ideas que terminaron desembocando en lo que hoy en día conocemos como el neomarxismo, el rollo progre, el rollo woke, tiene una de sus raíces en eso. Y estos güeyes recibían plata de la Unión Soviética, de la KGB, para desmoralizar, para destruir la cultura norteamericana, la cultura gringa, destruirla. Y los de la KGB no sabían, pero estos güeyes sí sabían, era que la CIA también les estaba pasando plata. La CIA le pasaba plata a estos intelectuales de extrema izquierda para que crearan ideologías progre. Y la KGB le pasaba plata a estos ideólogos de extrema izquierda para que crearan ideologías progre. Los buenos estaban recibiendo plata de los dos lados, de la CIA y de la KGB. Y se quedan piola. La KGB les pasaba plata porque quería destruir la sociedad norteamericana. Y la CIA les pasaba plata porque hacía que las ideas de izquierda salieran del tema del comunismo y los obreros y la weá y le permitía al sistema capitalista triunfar, entre comillas. Se daba el momento en que estos filósofos progre estaban diciendo cosas que le convenían por un lado a la Unión Soviética, por otro lado a Estados Unidos, pero al mismo tiempo no le convenía a ninguno, a nadie, ni a nosotros que no tenemos nada que ver.